Hace algunos días les pregunté en Twitter, aquí está el tweet, que si a ustedes les pasaba como a mí, que ven en el pasado y recuerdan a un jugador del que tal vez ya no se habla absolutamente nada, pero marcó momentos muy importantes de tu crecer como aficionado al fútbol. Y es por eso que se me ocurrió la idea del video de hoy y me encantará leer sus comentarios porque ahora sí podríamos más de un top 10 o hasta hacer más ediciones de este mismo video. Damas y caballeros, hoy vamos a hablar de esos jugadores que muchas personas ya no recuerdan, pero tienen un lugar muy especial en tu cocoro. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video del canal en el que, como dice el título del video, la miniatura, la descripción y la introducción, hablemos de jugadores que se ganaron un lugar en tu corazón. Como Peña Nieto. Si Casa Deportes fuera Casa Política, tal vez presidentes que se ganan un lugar en tu corazón, pero que nadie recuerda, ¿no? Pero no, damas y caballeros, esto no es Casa Política, esto es Casa Fútbol, y en donde también puedes obtener noticias de fútbol, a veces de política, a veces se mezcla un poco ahí, por supuesto también son cubiertas por esta plataforma llamada OneFootball, que con el enlace que tienes en la descripción del video puedes descargar de forma absolutamente gratuita y apoyar a Casa Deportes a poder seguir haciendo más y mejores videos. Otras formas de apoyar, por supuesto, dándole un me gusta a este video, comentando con esos jugadores que están en tu top 5, top 3, top 8, top 10, y también por supuesto compartiendo con un RT en Twitter, grabando una Insta Story en Instagram, compartiendo, siguiendo en TikTok, que también hacemos tonterías por allá en TikTok y también hacemos tonterías en Twitch. Te esperamos en los directos por allá en Twitch, la estamos rompiendo, estamos haciendo cosas muy interesantes. El proyecto del visitante sigue en abril, todavía estamos sellando algunos acuerdos para que se siga haciendo en abril, y en mayo, eso sí, vamos a fliparnos, vamos a volver locos en mayo. Pero bueno, materia de video, nuevamente el contexto. Recuerdo que estaba poniendo ese tweet de que, oye, me acuerdo, ¿no? De algunos jugadores que yo les tengo muy buen recuerdo, los quería mucho. Y lo puse el tweet, mucha gente participó en este mismo video, tomé algunos de esos tweets porque qué maravilla de video, creo yo, y un caminar por el recorrido de la nostalgia. Así que, damas y caballeros, este es mi top 10. No está en ningún orden necesario, son jugadores que mientras los recordaba era como que, no manches, recuerdo esto, tuve un momento como este. Y ojalá me lo puedas compartir, inclusive si no es un top, decir, yo recuerdo mucho a este jugador, lo quería mucho, no era muy famoso, pero creo que está infravaloradísimo, hizo cosas increíbles, su carrera es monstruosa. Y cualquier otro dato que haya hecho que lo quieras mucho, por favor compártelo y seguramente leeremos historias asombrosas. Que tal vez la parte 2, si es que quieren que haya una parte 2, la debería hacer tomando los videos de los comentarios del video, quiero decir. ¿Qué opinan? Comentarios del video, parte 2. Déjenos saber con un me gusta. Pero comencemos con el puesto número 10 y hablemos de Nicolás, el Puma Anelka. Sin duda alguna, en su momento, y cuando no hacía videos en Casa Deportes, por supuesto, todavía estaba muy idiota. Ahora solo soy un idiota con más años. El Puma Anelka ya tenía un amplio recorrido por el mundo del fútbol. Y cuando se gana mi cariño, mi aprecio, es con el Chelsea. Porque era ese delantero del que no se hablaba mucho, pero que siempre cumplía y que era un excelente compañero. Después viene una época oscura del Chelsea, ¿no? En donde hasta la fecha siguen sin encontrar un delantero lo suficientemente bueno que esté a la altura. De repente, Kai Havertz, el que ahora está apareciendo. Pero Nicolás Anelka, Didier Drogba eran los dos hombres que sabías que eran garantía de gol. Tuvo un paso por la Juventus, por Liverpool, pero fue en el Chelsea que se gana mi corazón. Hablando de jugadores que se convierten también un poco un tanto fetiche o algo por el estilo, hace algunos años estaba el nombre de Ioannis Fetfatsidis. Seguramente no lo recuerdas mucho. Yo siempre he consumido muchísimo Premier, Bundesliga y Serie A. Son las tres ligas que más he consumido durante toda mi vida. Y en la Serie A estaba Ioannis Fetfatsidis. En el Genoa no es tan hacia atrás, pero sí ya estamos hablando de más de 5 años al menos. Y este jugador tenía la denominación de ser el nuevo Messi. Eso es otro video, ¿no? Cantidad de jugadores que nombraron en su momento el nuevo Messi y no cumplieron. Fetfatsidis fue uno de ellos que en la Serie A nos mostraba cosas muy interesantes, sobre todo en el apartado de la técnica, del desequilibrio, cómo encaraba, pero de ahí en más su carrera después del Genoa simplemente pasó al olvido y no hizo absolutamente nada de relevancia en la élite mundial. Ioannis Fetfatsidis, y sí, otro jugador al que le pesó mucho el apodo del Messi griego o el nuevo Messi. Pero qué buenos recuerdos, y sobre todo recuerdo mucho las transmisiones de ESPN con Andrés Agulla y Ragazzi, ¿no? Andrés Agulla y Raúl Ortiz, en donde también les encantaba Fetfatsidis. Y otro nombre, mención honorífica, Ay Matri. Vamos a hablar de un nombre aún más escondido, y si lo recuerdas, qué buena infancia tuviste viendo fútbol, o inclusive ya estabas un poco más veterano y pudiste vivir a Balázs Susak. Este atacante para mí era uno y sigue siendo uno de los jugadores que más me han deslumbrado en el apartado técnico. Era un jugador exquisito, finísimo, un mago en toda la expresión de la palabra. Yo a él le conozco en el PSV Eindhoven y es aquí creo donde se convierte en una figura en donde
se especulaba que es uno de los grandes jugadores del fútbol mundial. Se pierde un poco, va este proyecto de la Enzima Chacla o Machacala, no recuerdo bien cómo se pronuncia, y creo que también es otro tema de video, ¿no? ¿Qué pasó con estos equipos o en dónde han ido? En este caso uno que tenía una inversión muy importante. Aquí también había jugadores como Willian en este Ansi, justo antes de pasar al Chelsea, y Balázs Susak, este jugador, pues a quien tiene su paso en el Ansi, también por supuesto tiene un paso en el Dinamo de Moscú, y en donde además el FIFA jugó un rol muy protagónico para que le haya agarrado mucho cariño a Balázs Susak, en donde seguramente los seguidores antaño que hace deportes recordarán en modo carrera con el Bradford City y lo que hizo este jugador con dicho equipo. Balázs Susak, sin duda alguna, uno de esos jugadores que no son muy recordados por muchos, pero que yo quiero mucho. Momento de hablar de un delantero del Celtic, Tony Watt. Tony Watt, nos tenemos que remontar hace ya 10 años para el momento que marcó su carrera, y fue en la Champions League del 2012 cuando el Fútbol Club Barcelona visita Celtic Park. Yo además, especialmente en este partido, me enamoro o me termino de enamorar de Celtic Park, porque esa atmósfera que se vivió ese día fue simplemente inigualable. Los que tendrán buena memoria sabrán que un año después yo hice un modo carrera jugador, y fue el primer modo carrera jugador aquí en Casa Deportes con Thiago Reynoso, y yo quería estar sí o sí en el Celtic porque dije, la historia de Tony Watt me encanta. Entra Tony Watt como este chico de 18 años que era la gran promesa de este Celtic y marca uno de los goles más épicos e imborrables en la historia de este equipo al Fútbol Club Barcelona, marcador con el que vencen con gol de Tony Watt 2-1 al Barcelona, y de ahí en más se auguraba que iba a ser el futuro y el que iba a liderar al fútbol escocés a una época dorada. Y si vemos la lista de equipos en los que estuvo después de su paso por el Celtic, tenemos que hablar de un portero, por supuesto, ¿no? La portería es una posición que yo he disfrutado muchísimo a lo largo de los años, y se me vinieron muchos nombres a la mente. Pensé, por ejemplo, en Francesco Toldo, pero dije, no, creo que mucha gente sí lo recuerda muy bien. También pensé en René Adler, pero creo que René Adler para los seguidores de la Bundesliga sí es como de esos referentes que recuerdan. Así que pensé en un jugador de la Premier League que tal vez muchos de ustedes ni siquiera vieron jugar, porque ya nos estamos remontando a los 2000 literalmente, y estoy hablando de Jussi Jääskeläinen. Jussi Jääskeläinen para mí es uno de los mejores porteros que he visto, el finlandés, que su etapa que más recuerdo es con el Bolton, aunque también después tuvo un paso por el West Ham. Jussi Jääskeläinen era un portero que en una época en donde hablábamos de muchos nombres, como era la época dorada de Jens Lehmann, era cuando comenzaba a surgir Peter Cech, Jussi Jääskeläinen era sinónimo de seguridad en la portería, y con el Bolton es una de las de Bolton, seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, Gary Speed, el mismo Jared Borghetti cuando llega a este equipo, pero no podía faltar Jääskeläinen. Ya después fue pasando el tiempo, se fue haciendo viejo, por supuesto, y ahora solamente es un muy lindo recuerdo que seguramente, y uno de los objetivos de este video es desbloquearte también a ti esos recuerdos de, claro, Jääskeläinen, o dijo Gary Speed, o dijo Jared Borghetti en el Bolton, ¿no? Y otros nombres que seguramente seguiré soltando. Pasemos al top 5, y hoy estoy muy enojado porque el día que estoy grabando el video me invitaron a la presentación de los amistosos del Bayer Leverkusen aquí en México, que recordaban que les dije que iba a haber una noticia grande aquí en México respecto al case conserje y que no les podía decir. Era esta noticia, esta es a la que me refería. Y bueno, recordando al Bayer Leverkusen, la gente que sigue Casa Deportes de hace mucho sabe que el Bayer Leverkusen es un equipo que le tengo mucho cariño, mucho aprecio históricamente Casa Deportes, ¿no? Y uno de los delanteros que nunca voy a olvidar este Bayer Leverkusen, y que siempre dije, ¿por qué no le dan oportunidad en la selección alemana? Él tendría que ser, falta un 9, él es Stefan Kiesling. Kiesling se formó en el Nuremberg y estuvo gran parte de su carrera en este equipo, pero fue cuando llega al Bayer Leverkusen después de muchos rumores que le vinculaban al Bayern Múnich y al mismo Arsenal, en donde en el Bayer Leverkusen se cimenta como una de las más grandes figuras en la historia del Bayern y también en la historia de la Bundesliga, en donde marcó una cantidad monstruosa de goles. Tengo el dato. En 12 temporadas y 440 partidos marcó 162 goles el señor Stefan Kiesling, con un Bayer Leverkusen que vio bajas y altas, pero este tipo fue un referente absoluto. Y también seguramente recordarás el gol fantasma de Stefan Kiesling. Si no lo conoces, ve y búscalo, es una de las cosas más raras que yo he visto en la historia del fútbol. Así que Stefan Kiesling, te admito. El jugador que ocasionó todo esto, Raúl Meireles. Seguramente lo conociste en su paso por el Liverpool, pero más seguramente lo conociste en su muy breve paso por el Chelsea. Y yo fue en este paso por el Chelsea, y este Chelsea por supuesto que gana la UEFA Champions League, y Raúl Meireles es parte importante de esto, sobre todo en la eliminación del Benfica en ese camino histórico épico, y seguramente le tendré que dedicar un video este 2010 porque se cumplen 10 años del título de la UEFA Champions League del Chelsea, recordando el 11, la historia, el camino. Pero yo recuerdo mucho a Raúl Meireles, y es una razón muy tonta, porque además que siempre me pareció un jugador fetiche, un jugador un poco infravalorado, debía decirlo.
lo que me terminó de cautivar es que, si no lo saben, a mí me encantan los tatuajes. Yo me quiero tatuar todo el brazo izquierdo, tengo tatuada la pierna. Y Raúl Meireles, y además su corte de cabello también fue como una gran inspiración. Y dije, quiero de grande, o sea, si a mí me preguntan, Carlos, ¿cómo te quieres ver a tus 35, 40 años? Inserten una foto de Raúl Meireles. Y así es como me gustaría verme. Yo también adelgazar un poquito, ya estoy en un estado de forma bastante aceptable. Le estoy pegando mucho estos últimos 2 meses y creo que ya se nota un poquito, ¿no? Pero no tanto aún como Raúl Meireles. Y sí, literal la razón de que, además de un gran jugador, un carisma y una facha impresionante. Tal vez menos facherito en su momento, porque seguramente a Jin-Soo Park le habría gustado vivir esta época en donde el K-pop está de moda y el Heung-min Son, antes de que Heung-min Son existiera, ¿no? Jin-Soo Park con el Manchester United es una de las figuras con las que yo crecí y que justamente cuando yo crecía ni siquiera lo apreciaba tanto, ¿no? Ya viendo videos, viendo hacia atrás, si ves lo que hacía Jin-Soo Park, este extremo por derecha que también podía cubrir el carril izquierdo, era asombroso. Repito, es como el Heung-min Son antes de que Heung-min Son se popularizara, ¿no? Con este Manchester United, en donde por supuesto siempre ha habido nombres como Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nani inclusive, ni te cuento Cristiano Ronaldo. Y Jin-Soo Park es el que estaba lejos de los reflectores, pero brillaba de forma impresionante. Y sí, yo recuerdo mucho además, creciendo equipos como el Manchester United, este jugador de todos los demás del Manchester United era como el que decía, maldición, ojalá estuviera en mi equipo, se los prometo. Veía a otros jugadores y debo admitirlo, era más como, maldita sea Rooney. Además saben que tengo como, no sé por qué me caen algo gordo los que están calvos. Esto creo que nunca lo había hecho en video, pero sí, como que veía a Wayne Rooney ya calvo, tan joven, y era como que, maldita sea, ¿por qué eres calvo? Pero bueno, Jin-Soo Park sí que me gustaba muchísimo y le tengo muchísimo, pero muchísimo cariño. Seguramente no lo recordabas, pero ahora lo haces. Y cerremos con 2 mediocampistas. Damas y caballeros, tengo que hablar en el centro del campo de Nuri Sahin. Este es un recuerdo más reciente, debo decirlo. Y seguramente si creciste con este Borussia Dortmund y te enamoraste de este equipo, recuerdas mucho a Robert Lewandowski, a Marco Reus, a Mario Götze, a Mats Hummels, a Jakub Wasikowski, al mismo Roman Weidenfeller. Pero Nuri Sahin, si haces esa memoria, y Ilkay Gundogan también, por cierto, era como la gran promesa de este Borussia Dortmund. Tan es así que el Real Madrid lo ficha. Para mí, Nuri Sahin de ese Borussia Dortmund es el que yo más recuerdo y con más aprecio, diagonal cariño, y que sí dije, no, en el Real Madrid va a hacer lo que quiera, se va convirtiendo en uno de los mejores mediocampistas de la historia. Lamentablemente no fue así para él. Después tuvo paso en el Liverpool, regresa al Dortmund, en el Werder Bremen también le vemos un tiempo, y ahora muy joven, por cierto, es entrenador del Antalyaspor y lo está haciendo bastante bien, por cierto. Qué locura, se imaginan, Nuri Sahin entra en esta lista de videos, que también hay un video de esto en Casa de Deportes, de las grandes promesas en los banquillos. Seguramente no me sorprendería, pero sí, Nuri Sahin de todo ese Borussia Dortmund, además de Marco Reus, pero Marco Reus creo que todos lo recordamos, es el que más me gustaba y curiosamente es el que se diluyó más rápidamente, ¿no? Lo mufé, ¿verdad? Una mufa milenaria. Pero damas y caballeros, el nombre que más recuerdo yo, que estaba infravaloradísimo en su momento y que ahora mismo no muchos lo recuerdan, tal vez a él le ayuda que es actualmente director técnico y acá en un paso en la Premier League, Scott Parker. Chicos, si a mí me preguntan así de bote pronto 10 jugadores, Carlos, tienes que hacer un top 10 de los jugadores que más marcaron tu vida como aficionado, diagonal analista del fútbol, ya les digo que en ese top 10 va a aparecer Scott Parker. En una época en donde todo se hablaba, por supuesto, de Steven Gerrard y Frank Lampard, con debida razón, Scott Parker siempre fue el mediocampista que navegó por debajo de los reflectores. Y por supuesto, además de ser un jugador de los más elegantes, literal y figurativamente hablando, en el fútbol, después de lo que hace como director técnico, a mí me gusta muchísimo. Lamentablemente para él en la Premier League no funciona, pero si él recordara a ese Scott Parker que básicamente era el dueño de Londres en el centro del campo, a mí me trae unos recuerdos muy pero muy lindos. También después inclusive le vimos en los modos carrera de Casa Deportes, porque yo le tenía muchísimo aprecio de crecer viendo a este mediocampista, y recuerdo muchos otros mediocampistas que son, y atacantes y defensas, que son mucho más populares, y si quieren un video como ese también me lo pueden dejar saber. Aquí ya están apareciendo algunos de sus tweets que el buen Mike seleccionó, que ya regresó Mike a la edición. Genial, aún así estaremos nombrando seguramente a un editor que se quede como parte del equipo de edición de Mike y de Casa Deportes. Pero bueno, aquí están algunos de sus tweets, algunos incluyeron fotos, no sé si los seleccionó porque Mike seguramente también quería aportar algo como esto, o seguramente ahora mismo está apreciando una estupidez que se le ocurrió.
Ya te extrañaba, Mike. Pero bueno, damas y caballeros, si quieren más dinámicas como esta, si quieren otro video como este, pero con más nombres, porque madre mía, la cantidad de nombres que creo que todavía podríamos incluir. Leí mucho a Giorgio Samaras y también recuerdo mucho a este delantero griego del Celtic. Pero damas y caballeros, sección de comentarios, déjenme saber, número 1, si quieren otro video como este y que sea tomando los comentarios. Y que por supuesto ustedes respondan qué jugadores recuerdas, que prácticamente nadie más recuerda, pero en su momento fueron grandes jugadores y marcaron una etapa muy importante de tu vida. Déjamelo saber en los comentarios y también me puedes dejar un me gusta para que este video llegue a muchas más personas. Y tal vez lo más importante de todo, no olvides comer frutas y verduras, porque no solemos.